estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir. Hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. ¿Qué hubiera usted hecho enfrente de lo que estaba pasando? Más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió, pensándolo más bien. Yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor, también yo estaba allí. Y es que todos los días te crucificamos con nuestros pecados. Todos los días. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. ¿Qué hubiera hecho usted ante esa escena? Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió, pensándolo más bien. Yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló, pensándolo más bien. Yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor, también yo estaba allí. Y es que ahí estábamos. También yo estaba allí. Ahí estábamos. También yo estaba allí. Qué tremendo, ¿verdad? Yo no sé si usted alguna vez ha dicho, ¿cómo me hubiera gustado estar yo ahí para ayudarle? ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí para declarar la injusticia que estaban haciendo con él? Pero lo cierto es que muy probablemente, si usted y yo hubiésemos estado ahí, hubiésemos sido parte de la multitud que gritaba, crucifícale, crucifícale. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Les habla la pastora Carmen Carazo de la Iglesia Portadores de su Gloria, aquí en el bello Puerto Limón. Y yo quiero que por favor usted me acompañe. Vamos con su Biblia, con el cuadernito, con el lapicero. Hoy vamos a estar hablando sobre Barrabás o Jesús. Barrabás o Jesús. Y quiero que por favor se vaya al libro de Mateo, al capítulo 27. Vamos a empezar con los versículos 1 y 2 y después vamos a estar leyendo del 11 al 26. Y la palabra del Señor dice así en la versión Reina Valera: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato
el gobernador. Versículo 11 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que ellos quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿O Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y tenemos la siguiente escena. Jesús fue llevado ante el gobernador Poncio Pilatos y fue juzgado. Pero me preguntaba yo, ¿de qué le acusaban? Tal vez la acusación era que había sanado a mucha gente. Tal vez la acusación era que le había dado de comer a las multitudes y que había tenido compasión de ellas. Tal vez la acusación era que había libertado a muchos que estaban cautivos dentro de las redes del enemigo. Tal vez le acusaban de que era un hombre de oración, un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre santo. Y es que para el mundo esto es pecado, porque para el mundo vivir todo esto es vivir una vida contraria a sus lineamientos. Por eso vemos en Isaías 5, versículo 20, que dice lo siguiente: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y es que estamos viviendo esos tiempos también, en donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. En Mateo 27:11, este versículo me llamó poderosamente la atención porque dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Ahí estaba Jesús de pie, muy probablemente mirándole a los ojos a Poncio Pilatos. Ahí estaba Jesús de pie porque no tenía nada que esconder. Ahí estaba Jesús de pie, dando la cara no solamente por él, sino por una humanidad
que iba a recibir salvación, perdón de pecados, vida eterna, restauración, prosperidad. Ahí estaba él de pie. Él de pie. Y esto me llamó mucho la atención porque era como que si él estuviese diciendo: aquí estoy. Mire, no se le ocurra decir que a Jesús lo mataron. A Jesús no lo mataron. Él entregó su vida. Él la entregó. Él se dio como sacrificio. Así que a Jesús nadie le mató. Ahí estaba de pie él, con su frente en alto, esperando cumplir cada palabra que había salido de la boca de su padre. Él era la promesa. Él era la palabra. Y ahí estaba de pie. De pie frente a la justicia del hombre, que nunca podrá ser más justa ni más sabia que la justicia de Dios. Entonces Poncio Pilatos le hace dos grandes preguntas a Jesús. Vámonos a Juan 18:33 y luego Juan 18:34. El versículo 33 dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Versículo 38 dijo, y le dijo Pilato, la segunda pregunta: ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Dos preguntas que todavía muchas personas se las hacen el día de hoy. ¿Será cierto que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Será cierto que Jesús era el Mesías prometido? Hay mucha gente que hoy todavía no puede entender cómo Dios Padre manda a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por una humanidad que lo rechazó. La pregunta es, ¿en realidad existe tanto amor? Se nos olvida que la misma palabra en Juan 3:16 dice lo siguiente, el versículo que todos nosotros conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Para la mente humana, para la mente que necesita racionalizarlo todo, esto es imposible. Porque aquí Dios nos estaba enseñando un nivel más profundo de amor. El amor sacrificial. El amor en donde se da por sacrificio. Y la segunda, ¿qué es la verdad? La segunda, ¿qué es la verdad? Como dije anteriormente, la primera todavía la gente se pregunta: ¿será que Jesús todavía sana? ¿Será que de verdad Jesús hoy me puede dar paz? Hoy todo el mundo está buscando paz. Y esta pregunta se la hacen. La segunda tiene que ver con esta primera. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pues la verdad es su palabra. Aquí está la verdad. Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quiere usted tener paz? Aquí está la fuente de su paz. ¿Quiere usted recibir bendición? Aquí está la fuente de su bendición. La verdad, recuerde usted que no es la circunstancia. La verdad no es lo que usted esté viviendo. Hay todavía algo más profundo, hay todavía algo más real, porque la circunstancia suya en cualquier momento va a cambiar, pero la verdad permanece. La verdad es lo que dijo Dios, y lo que dijo el Señor sirvió desde Génesis hasta Apocalipsis hasta el día de hoy. ¿Sabes que para cada circunstancia adversa que estés pasando, Dios tiene una verdad para que te aferres a ella? Esa es la verdad. La verdad permanece. Las circunstancias cambian, tienes que recordarlo. Y mire, y es que al llegar a ese momento en la vida de Jesús, al llegar a ese momento a estar frente al gobernador Poncio Pilatos,
Jesús estaba pasando lo más difícil de su proceso. La palabra nos dice que venía de estar en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. ¿Sabe usted que Getsemaní significa presa de olivo o presión de aceite? Porque el Getsemaní es el momento en la vida suya y en la vida mía en donde empezamos a sentir la presión de las circunstancias que estamos viviendo. El Getsemaní es donde voluntariamente usted decide morir a usted, morir a su ego, morir a sus sueños, morir a sus metas, morir a todo. Pero ahí es donde Cristo empieza a tomar el control de su vida. Ahí es donde usted mengua, como dice la palabra. ¿Mengua para qué? Para que Cristo viva. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto lo dijo el apóstol Pablo. La verdadera batalla de la lucha de Jesús está aquí en el Getsemaní. Porque aquí sencillamente Jesús pudo haber dicho: lo siento, no puedo. Jesús pudo haber dicho: Padre, ¿no tienes un plan B? ¿No puedes mandar al arcángel Miguel o al arcángel Gabriel? Mire qué interesante, porque en Mateo 26:53 dice lo siguiente. Hablando él con Pedro, le dice: ¿Acaso piensas que no puedo pedirle a mi Padre 12 batallones o 12 legiones de ángeles y él no las va a mandar? 12 legiones de ángeles equivalían a 72,000 ángeles que ahí estaban esperando una orden, esperando un movimiento del Señor. Y es que en el Calvario Jesús entrega su cuerpo, pero en el Getsemaní Jesús rinde su voluntad a la voluntad del Padre. Es cuando le dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y no se imagine usted que la copa que estaba hablando Jesús era su muerte física, o que la copa que estaba hablando Jesús era la cruz del Calvario, era la crucifixión. No, le suplica, no porque él tuviese temor a morir, porque él sabía a lo que él iba. Pero esa copa de la que él habla estaba llena del pecado de toda la humanidad, de las generaciones pasadas y de las generaciones presentes. Aquella copa hedía. Nuestro Señor Jesucristo miró profundamente en lo hondo del pecado inmundo, y su alma gimió al sentir su nauseabundo olor, porque el pecado huele feo. Aquí vemos como nuestro Señor se angustia. En el Evangelio de Lucas dice que tanta fue su angustia que transpiraba como gotas de sangre. Y tal vez Lucas lo menciona porque Lucas era médico. Aquí vemos a nuestro Señor afligido en gran manera, entristecido en gran manera. Generalmente se nos presenta un cuadro en donde solamente vemos a Jesús arrodillado orando y no vemos a nadie más. Permítame decirle que eso no es cierto. Ahí en el momento del Getsemaní se levantaban muchas voces, porque ciertamente ángeles estaban con él, pero demonios también. Ahí Jesús estaba batallando con sus emociones, estaba batallando con su espíritu, estaba batallando con su voluntad. Había una batalla espiritual, la batalla por su espíritu. Pero Getsemaní es un estado en la vida en que tanto usted como yo pasamos. Por supuesto que no con la intensidad que lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Pero su Getsemaní puede ser el dolor de una traición. Su Getsemaní puede ser el dolor de la pérdida de un ser querido. El Getsemaní puede ser el dolor de un divorcio. El Getsemaní puede ser el dolor que se siente por un hijo que se ha ido de casa.
El Getsemaní es el valle de sombra de muerte, que lo puede sentir usted porque le han dado un mal diagnóstico. Pero sabe una cosa, allí es donde somos perfeccionados en obediencia. Allí es donde somos perfeccionados en fe. Somos perfeccionados en dominio propio. Recuerde algo, el Getsemaní no es para siempre. Y después del Getsemaní hay una resurrección gloriosa. Después del Getsemaní hay fiesta en los cielos. Fiesta en los cielos. Y si usted ha pasado ese Getsemaní y no se ha desenfocado, si usted ha pasado por ese Getsemaní y usted ha utilizado eso para que la relación de intimidad con su Padre Celestial crezca, mire lo que pasa. Lucas 22:43. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En otras traducciones dice que ángeles le servían. Porque usted en medio del Getsemaní, en medio del dolor, en medio de la aflicción de espíritu, usted no está solo ni sola. El Señor manda a sus ángeles para que le den fortaleza. Venía del Getsemaní. También Cristo venía de ser traicionado por un hipócrita. Vámonos a Mateo 26. Mateo 26, los versículos del 47 al 49. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y dice la palabra que le besó. Que le besó. Judas, aquel que se había sentado en su mesa, aquel que había comido de su mismo pan, aquel que fue una persona de confianza, aquel que era el encargado de las finanzas, el amigo. ¿Cuántos Judas nos encontramos nosotros en nuestra vida? Y le entrega con un beso. Le entrega con un beso. Pero sabe que Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Me imagino yo que por 3 años y medio le dio la oportunidad a Judas para cambiar. Y mire, tanto era así que inclusive en la palabra del Señor hay varios salmos que hablan acerca de esto. Busque conmigo, por favor, el Salmo 41:9. Salmo 41:9. Aquí lo relata perfectamente. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y esto me lleva a mí a Génesis 3:15, en donde habla que la simiente de la mujer le daría un golpe en la cabeza a la serpiente, pero que la serpiente golpearía a la simiente de la mujer en el calcañar. Sí, hay Judas, pero los Judas no nos pueden detener para cumplir el propósito que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Amén. ¿De dónde venía? De ser negado por un cobarde. Mire, le traiciona a Judas. Ahora le niega uno de sus íntimos, porque dentro de los 12 Jesús tenía 3 íntimos. Vámonos a Juan 18:25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú el de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Y si usted conoce la historia, fueron 3 veces las que Pedro negó a Jesús. Y ya Jesús se lo había profetizado. Como no le creían, como él decía: no soy yo, entonces una de las personas que le estaba diciendo esto dijo: tu manera de hablar te delata. Entonces dice la palabra que empezó a maldecir. Empezó a hablar como hablaba la gente vulgar. Pedro, el íntimo amigo de Jesús.
Aquel que hacía poquito había sacado una espada y le había cortado la oreja a Malco, tratando de defender a Jesús. Aquel que recibió la revelación del Espíritu Santo cuando Jesús dice: ¿quiénes dicen ustedes que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquel que ofreció dar su vida para que no le pasara nada a su Señor. Este mismo Pedro le niega 3 veces: un cobarde, un cobarde. Porque en esta vida hay muchos Pedros que por cobardía, que porque no pueden aguantar la presión del grupo, que para que la gente no se burle de ellos, niegan a Jesús. Y yo quiero decirle a usted que hay muchas maneras de negar a Cristo. Pedro lo negó con la boca, pero nosotros lo podemos negar con nuestras actitudes y con nuestro comportamiento. ¿De dónde venía Jesús? Del Getsemaní, de ser traicionado por Judas, de ser negado por Pedro. ¿De dónde más venía? Juan 18, 28. Juan 18, 28. Juan 18, 28, búsquelo usted en su Biblia. Dice así: y llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos, o sea, los que lo llevaron, no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Acusado por los religiosos, lo llevaron rápido porque iba a ser sábado. Tenían una celebración. Si entraban a ese lugar se contaminaban porque iban a comer al cordero, la cena del cordero. Eso era lo preocupante para los religiosos. ¿Qué importa que llevaban a un inocente? ¿Qué importa que estaban entregando a uno que no tenía falta? No. Lo importante era que no podían entrar ahí porque se tenían que ir rapidito. Si entraban ahí se contaminaban y había una cena que les estaba esperando. Pero lo demás no importaba. No importaba cuántas mentiras y cuántos falsos testimonios habían derramado sobre aquel inocente. No importaba, no, eso no importaba. Lo importante era no entrar a ese lugar. Y es que al religioso le preocupa más el pecado ajeno que el propio. Y ahí estaba el Hijo de Dios, de pie. Sí, de pie. Y mire, eso me impactó a mí, porque aquí yo no veo un Jesús derrotado. Aquí yo veo un Jesús de pie. Aquí yo veo un Jesús fortalecido después de una gran lucha. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted se ha atrevido a creerle a Dios, el problema lo único que hace con usted es hacerle más fuerte. Y sí, ahí estaba Jesús de pie, no estaba de rodillas, no estaba tirado en el suelo, no, estaba de pie. Porque la traición no pudo con él. Porque el egoísmo del ser humano no pudo con él. Porque el dolor no pudo con él. Ahí estaba el Cristo mío y el Cristo suyo de pie. La cobardía no lo iba a quebrar. El falso testimonio no lo iba a quebrar. Y ahí estaba de pie ante la justicia del hombre. Y estaba de pie por amor a usted y por amor a mí. Estaba de pie porque él se propuso cumplir todo lo que su padre le había dicho. Ahí estaba de pie. Y ante el interrogatorio de Pilatos, Pilatos no encuentra nada. Y recordemos qué lindo cuando Jesús dice: porque él nada tiene en mí, hablando de Satanás. Qué lindo, porque en algún momento usted y yo vamos a comparecer ante un tribunal, el tribunal de Cristo. Y qué lindo que nos podamos mantener de pie. Y qué lindo que se diga: no encuentro nada de qué culparle a él, no encuentro nada de qué culparla a ella. Y ahí estaba Pilatos.
Inclusive recibió una advertencia. Los historiadores dicen que aquella mujer era su esposa, llamada Claudia. Y mire, dentro de todo lo que le había pasado a Jesús, aquella mujer fue la única que tuvo palabras amables para con él. La tradición dice que esta mujer se convierte al cristianismo. Y es que Dios habla, y Dios habla a través de sueños. Sepa usted discernir cuando Dios le está hablando. Y Pilato, como no encontraba nada, inclusive quiso favorecerlo, pero terminó cediendo ante la presión. Pudo más lo que otros pensaban, pudo más lo que otros pedían, pudo más la opinión de otros. Y dice la palabra que se lava las manos, como queriendo decir: yo no tengo participación en esto. Pero eso no es así, porque Pilato sí pudo haber hecho algo, pero no lo hizo. No lo hizo. Y les propone un trato, les propone algo. Vámonos a Mateo 27, 17. Mateo 27, 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilatos: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y Pilatos hace esto. ¿Sabe por qué hace esto? Porque Pilatos se imaginó y pensó que la multitud iba a pedir a Barrabás. Jamás imaginó que la multitud iba a pedir a Jesús. ¿Y sabe por qué Pilato hizo esto? Porque pudo discernir algo. Versículo 18 de Mateo 27. Versículo 18 dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato discernió que era envidia lo que sentían ellos. Mire, la envidia es uno de los sentimientos más corruptos de la humanidad. La envidia trabaja igual que un espíritu de hechicería. Les tenían envidia. ¿Sabe por qué? Porque no eran como él. Le tenían envidia no tanto porque era Jesús, el hijo del carpintero. No. Le tenían envidia por lo que él portaba. Hoy quiero decirte, ¿sabes qué es lo que te envidian? Lo que portas, lo que llevas dentro. Envidian lo que se manifiesta a través tuyo en medio de una crisis. Envidian la autoridad que tienes. Envidian quién está contigo. La palabra dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que la gente envidia. Y Jesús provocaba envidia. Pero ¿quién era Barrabás? ¿Quién era Barrabás? Era un bandido, era un asesino. Pero más que asesino, Barrabás sería una versión moderna de un terrorista, de un sicario. Era un quebrantador de la ley, era un enemigo de Dios y enemigo de los hombres. Historiadores dicen que Barrabás se hacía llamar Jesús Barrabás y se hacía llamar el Mesías, burlándose de Cristo. Pero él traía un gobierno muy diferente, un gobierno basado en la sangre, en el asesinato, en el robo. Se levanta este Barrabás en contra del imperio romano. Qué contraste con Jesús, que hizo solo el bien. Pero ¿qué significan estos dos hombres? Y es que es más que dos hombres. Aquí están representados dos reinos. Aquí están representados dos gobernantes que se oponen entre sí. El reino de Barrabás, el reino del mundo, el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas gobernado por su príncipe. Barrabás representa a ese ladrón que vino a hurtar, matar y destruir, que le pretende robar a Dios, pero le pretende robar a los hombres también. Pretende robar tu identidad, pretende
que Dios te ha dado pretende robar el propósito de Dios en tu vida. Barrabás viene a robarle el alma al hombre, la voluntad, el afecto, el tiempo. Y se encuentran ambos frente a frente, delante de un pueblo que tenía que tomar la decisión. Un pueblo que tenía que decidir en ese momento a cuál de los dos iba a dejar libre. Y de una u otra manera, a través de cada generación, a partir de ese momento, ahí ha estado Barrabás y ha estado Jesús, para que usted y yo tomemos una decisión. No puedes tener a ambos. O escoges a Barrabás o escoges a Jesús, porque ambos son opuestos. Jesús es luz, Barrabás es tinieblas. No podemos amar a Dios y amar al mundo, porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Así que vamos a tener que escoger, vamos a tener que tomar decisiones. Y tu destino eterno depende de esa elección. Y el pueblo escoge a Barrabás. Mateo 27:26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Escogieron al criminal, escogieron al asesino, escogieron al rebelde, escogieron al que no se sujetaba, y lo escogieron sobre el bueno, el santo. Escogieron las tinieblas, pudiendo haber escogido la luz. Qué tremendo, ¿verdad? Aquella misma multitud que hacía 5 días gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Aquella multitud que le aguardó con palmas, señal de victoria. Aquella multitud que le tendía sus prendas para que él pasara, señal de victoria, pero señal de apoyo. Una multitud que dijo: te apoyamos, Jesús. Aquella multitud gritaba: crucifícale. ¿Dónde estaban los que había alimentado? Porque alimentó multitudes. ¿Dónde estaban los leprosos que había sanado? ¿Dónde están los endemoniados que habían sido libres? ¿Dónde estaban los hambrientos? ¿Dónde estaban los ciegos, los cojos? Porque la palabra del Señor dice que ni aún en todos los libros cabría todo lo que hizo Jesús. ¿Dónde estaba la multitud que le debía a él? Que le debía su sanidad, que le debía su vida, que le debía su sustento. ¿Dónde estaban? Ahí, crucifícale, crucifícale. Es que qué mal agradecidos somos y qué corta memoria tenemos. Le pregunto, ¿usted se acuerda del último milagro que le hizo el Señor? Y no me diga que no, porque si usted me está viendo, ese es un milagro. Usted ve. Si usted está respirando, es un milagro. Si usted puede mover sus brazos, es un milagro. Si puede mover sus piernas, es un milagro. ¿Dónde estaba aquella gente que pedía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí? Y tuvo misericordia. ¿Dónde estaba esa multitud que le seguía para oír aquellas palabras, palabras de vida, diciendo: crucifícale, crucifícale? Hicieron la elección y la hicieron por Barrabás, no por Jesús. Y a Pilato no le quedó más remedio que soltar a Barrabás. Y el espíritu de Barrabás ha dominado al mundo desde entonces. El asesino sigue en su trono dominando el mundo. El rey justo y santo fue rechazado. Entonces, como era costumbre, el condenado fue azotado.
y le azotaron con látigos que llevaban cuerdas de cuero y en las puntas fragmentos de metal. Y cuando aquel fragmento de metal tocaba la espalda, desgarraba la carne. No hubo compasión al que tuvo compasión por los demás. No hubo misericordia para el que tuvo misericordia por los demás. Y aquel gobernador que prefirió quedar bien con los hombres, que prefirió ceder al clamor de las masas antes que a Dios, esto le fue tomado como pecado. Y tal vez usted dirá, es que Pilato fue obligado a hacerlo. La palabra del Señor en Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Y entonces suelta Pilatos a Barrabás, no sin antes declarar una maldición. Mateo 27, los versículos 24 al 25. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, allá ustedes, pero no era inocente. Que su sangre caiga sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Contestó todo el pueblo. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Te pregunto, ¿cuál es la sangre que te cubre? ¿Cuál es la sangre que cubre tus hijos? ¿Cuál es la sangre que cubre tu casa? ¿La de Barrabás o la de Jesús? ¿Cuándo es que me cubre la sangre de Barrabás? Cuando usted escoge hacer lo malo, pudiendo hacer lo bueno. Cuando usted camina en tinieblas y no en luz. Cuando usted no cumple el propósito de Dios para su vida. El propósito de Dios no es que andes de cantina en cantina emborrachándote. El propósito de Dios no, mujer, para tu vida no es que andes de una cama en otra teniendo cantidad de amantes. Ese no es el propósito de Dios. No naciste para andar escondidas. No naciste como la segunda opción de nadie. Eso no fue el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios no es que te metas sustancias en el cuerpo para poder sentirte por un breve rato bien. El propósito de Dios no es que robes, que tomes aquello que es ajeno. Eso es cubrirse con la sangre de Barrabás. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál sangre te cubre? ¿La de Cristo o la de Barrabás? Porque aquella generación hizo una elección. Y usted conoce la historia del pueblo de Israel. Usted sabe que ha sido cubierta con sangre. El acontecimiento de escoger a uno de los dos representa claramente una lucha en nuestro interior. Y llegar a esta escogencia, muchas veces nos pone en una encrucijada. Porque escoger a Barrabás es escoger lo que usted quiere hacer, lo que le gusta. Escoger a Barrabás es escoger las emociones, es decirle que sí al pecado. Y esto es lo común ahora, porque hoy todavía está esa elección: Barrabás o Jesús, ¿a quién escoges? Sabes, cada uno de nosotros tiene un Barrabás aquí adentro. Un Barrabás que peca, un Barrabás que toma, un Barrabás que miente, un Barrabás que adultera, un Barrabás que roba, un Barrabás que causa vergüenza a la familia. Y esa es la lucha. En algún momento del camino, en algún momento de nuestra vida, se presenta la disyuntiva: ¿a quién escojo? ¿Al santo, al justo, al bendito, a Cristo, o lo que llevamos por dentro? Pero muchas veces decidimos dejar libre al criminal,
dejar libre al que no se sujeta, dejar libre al rebelde, y le decimos que no a nuestro Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? Le fabricamos con un madero una cruz y con espinas una corona. Y usted le dice: no, gracias. Me voy con el ladrón. No, gracias. Me voy con el que me humilla. No, gracias. Me voy con el que me tiene cautivo. No, gracias. Me voy con aquel que me está robando la vida poquito a poco. No, gracias. Me voy con el que me quitó a la familia. No, Jesús, gracias. Me voy con el que me robó la paz. Y ahí están los dos, Jesús y Barrabás, frente a usted y frente a mí, frente a esta generación, frente al mundo entero. Y yo creo que el mundo entero se ha dado cuenta que Barrabás no sana, que Barrabás no liberta, pero que Cristo sí. Pero aún así siguen escogiendo y siguen gritando: crucifícale, crucifícale. Aún así escogen y escogen mal, porque todavía sus ojos no han sido abiertos. Mateo 27, 22, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente, y esto lo dijo Pilatos. 27, 22. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Qué vas a hacer con su sacrificio? ¿Qué vas a hacer con esa sangre derramada en la cruz del Calvario? ¿Qué vas a hacer con lo que Él te está ofreciendo? Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Es que acaso no has tenido el peso del pecado? ¿Es que acaso el pecado te ha traído paz? ¿No es cierto que ese pecado te robó la familia, te robó tu identidad? Esa misma pregunta nos la hacemos hoy. ¿Y qué vamos a hacer con Jesús el Cristo? ¿Qué quiere hacer usted? ¿Qué quiere hacer usted? En este tiempo conmemoramos su muerte. En este tiempo recordamos todo el dolor y el sacrificio. Pero aún así, ¿a quién escoges? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Cuál es la sangre que te cubre? ¿Quién es el que tiene el señorío de tu vida? ¿Barrabás o Jesús? Si pudiéramos volver la historia atrás, bueno, él siempre hubiera muerto porque era necesario. Pero si hubieras estado ahí, ¿qué hubieras dicho? Crucifícale, crucifícale. Hay muchos que me están viendo en este momento, que han vivido en carne propia lo que es el amor de Cristo. Hay muchos que en este momento me están viendo, que saben lo que es la misericordia. Pero a pesar de que Él te ha amado como nadie lo ha hecho, a pesar de que una vez estuviste gravemente enferma y Él te sanó, a pesar de que un día Él se llevó todo aquello que no te dejaba tener paz, sigues escogiendo a Barrabás. ¿Qué esperas? El problema es que la sangre que te cubre a ti, cubre a tu familia. ¿A quién le vas a decir hoy que sí?
¿Cuál es la elección que vas a hacer? Porque necesitas hacerla ya, ahora, hoy mismo. Porque mire, Jesús entró a Jerusalén como príncipe de paz. Y Jesús vuelve a esta tierra como príncipe de paz. Y su venida está cerca, muy cerca. ¿Por quién te vas a decidir hoy? ¿Jesús o Barrabás? Solo hay una sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Mire, muchos otros murieron en cruces. Muchos otros murieron crucificados. Pero solamente hay una sangre. Solamente hay una que limpia, que sana, que restaura, que liberta. Y es la sangre del Cristo, el mío y el suyo, el Hijo de Dios. Te hacen las mismas preguntas que le hizo Pilatos. ¿Será Jesús el Hijo de Dios? ¿Será que Jesús todavía sana? ¿Será que Jesús todavía liberta? ¿Será que Jesús me puede dar la paz? Hoy te digo que sí. Solo Él. ¿Te has preguntado cuál es la verdad? La verdad es la palabra. La verdad es aquello que no cambia. La verdad es aquello que permanece. Y lo que Dios habló y dijo, eso permanece y permanece para siempre. ¿A quién vas a escoger hoy? ¿Jesús o Barrabás? ¿A quién? Yo quiero orar. Quiero orar en este momento. Y me gustaría que cerraras tus ojos ahí donde estás. Y que pudiéramos adorar un momento también. Porque hoy todos y todas necesitamos un encuentro con esa cruz. Un encuentro que te marque para siempre. Un encuentro que te haga tomar decisiones. Porque sabes que Barrabás nunca te ha amado. Barrabás nunca te ha amado, él sí. Su vida no escatimó. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. Nadie te ha amado como Él, en esa magnitud. Te ha amado con amor eterno. Amor que ha cubierto multitud de faltas. Las faltas tuyas se las ha cubierto con su amor. El precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por amor, Señor. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue por
seguimos a ti, Señor, porque nunca nadie nos ha amado como tú nos amaste. Hoy, Señor, te podemos ver de pie. Ahí estás de pie, esperando mi decisión. Hoy, Señor, me decido por ti. Hoy no quiero a Barrabás en mi vida. Hoy necesito que sea tu sangre la que me cubra a mí, que cubra a mis hijos, que cubra mi casa, que cubra mi familia. Hoy, Señor, te abro la puerta de mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón. Entra y cena conmigo. Si usted se ha dado cuenta que Barrabás nunca le ha traído nada bueno, es hora de que usted haga una decisión por Cristo. Y yo voy a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, repítala conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, me desligo de la sangre de Barrabás. Hoy te pido que tu sangre preciosa sea sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, de mi casa. Límpiame de todo pecado, Señor. Hoy te entrego mi pecado para que tú me des tu justificación. Hoy reconozco que nunca nadie me ha amado como tú lo has hecho. Lléname de tu amor, lléname de tu paz, de tu misericordia, de tu perdón para poder perdonar. Hoy elijo y te elijo a ti, al santo, al puro, a mi Cristo, a mi Cristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy es tu sangre la que me cubre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y si usted todavía no se congrega, busque una iglesia donde pueda hacerlo. Crezca en fe, crezca en dominio propio. Rinda su voluntad a Él. Él no la va a defraudar. Se despide la pastora Carmen Carazo de la iglesia Portadores de su Gloria. Recuerda, ahora somos iglesia en casa. Conéctate el domingo a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Que el Señor te continúe bendiciendo.